Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la tercera semana de la temporada cuaresmal. Viernes de la tercera semana de la temporada cuaresmal. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 12 versículos 28 al 34. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de este día. Tenemos aquí a Jesús ante un escriba, ¿no? Y esta es una de esas pocas escenas en las cuales Jesús no percibe, no discierne ataque o malicia en la pregunta de un escriba. Recordamos que en los evangelios son los escribas y los fariseos los que más atacan a Jesús. Este escriba parece que se acerca a Jesús con buenas intenciones, y Jesús percibe que tiene buenas intenciones porque cuando Jesús discierne malicia en las preguntas, siempre contesta las preguntas con otras preguntas. Y en este caso no. Jesús responde a la pregunta de este escriba. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas se dedicaban a trabajar con la Sagrada Escritura, a hacer copias, a escribir comentarios, y también los escribas eran los que iban también implementando nuevas reglas y tradiciones que imponían ante la gente. Por eso una de las críticas fuertes que Jesús hace en contra de los fariseos y los escribas era de que imponían a la gente pesos muy duros que ni ellos mismos se atrevían a cargar, ¿no? Esto lo tenemos en el Evangelio de Mateo particularmente. Así que se le acerca el escriba y le pregunta sobre cuál es el primero de todos los mandamientos. Una pregunta muy lógica, ¿no? Y particularmente desde el punto de vista de los escribas, que su trabajo era pues la Sagrada Escritura, y uno de los pasatiempos muy comunes entre los escribas y fariseos era hablar, dialogar y también argumentar acerca de cuáles son los mandamientos más importantes, ¿no? Enumerar la jerarquía de estos mandamientos, y esto era un tema que se hablaba mucho entre fariseos y particularmente entre los escribas. Muchos fariseos también eran escribas, así que hablar de escribas es prácticamente hablar de fariseos. Y Jesús responde a esta pregunta. Inmediatamente le dice: Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente.
y con todas tus fuerzas. Este es el Shema Israel, una oración que los judíos aún hoy en día rezan todos los días por la mañana. Y aquí es Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas tienen que girar en torno a su santa y divina voluntad, ¿no? Y esto es lo que Jesús mismo modela para sus discípulos, también para nosotros que leemos los evangelios. Jesús nos modela lo que significa tener a Dios en el centro de nuestras vidas, de que por encima de Dios no puede haber ninguna otra cosa, ninguna otra importancia, ninguna otra persona, ningún otro deber. Y es esta centralidad de Dios lo que entonces informa nuestra vida, guía nuestra vida y nos ayuda a crear las prioridades en las cuales nosotros después enfocamos nuestras vidas. Y por prioridades nos referimos a lo que le damos importancia, a lo que le damos nuestro tiempo, a lo que dedicamos nuestras energías y recursos, ¿no? En nuestras prioridades, ahí se refleja la imagen del Dios a quien seguimos, a quien alabamos, ¿no? Quizás sea una pregunta muy interesante para nosotros. Pon atención a dónde se va la mayoría de tu tiempo, a dónde se va, a qué le das importancia, a qué le das tiempo y recursos, y ahí encontrarás la imagen del Dios a quien tú sirves, ¿no? Y si uno es honesto con uno mismo, pues a veces quizás nos damos cuenta de que el Dios a quien servimos quizás no tiene nada que ver con el Dios que Jesús nos revela, ¿no? Dependiendo nuestras prioridades, dependiendo en qué es el centro en torno al cual gira nuestras vidas. Y después de que Jesús responde a la pregunta con el primero de los mandamientos, Jesús le añade el segundo antes, en cierta manera, antes de que se pueda cerrar la mente de este escriba, ¿no? Jesús le añade el segundo, aunque el escriba no preguntó por el segundo, preguntó simplemente por el primero de los mandamientos. Pero Jesús, para Jesús, el primero está íntimamente conectado con el segundo. Y este es un tema que lo vemos consistentemente en los evangelios, en la vida de Jesús, de que para Jesús el decir amo a Dios, creo en Dios, esta relación con Dios se tiene que encarnar, se tiene que hacer concreta en mi relación con el prójimo. Así que la relación con Dios por necesidad me tiene que llevar a la relación con el prójimo en solidaridad, en hermandad. Si esta conexión no está, entonces este amor a Dios, esta fe en Dios, esta profesión de que Dios es el todo para mí, para Jesús no toca de pies a tierra. Está vacío de contenido esa profesión si esa relación con Dios no me lleva por necesidad al prójimo. Jesús responde, el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nótese cómo Jesús pone estas palabras. El amarse a uno mismo a veces dentro de la iglesia hablamos de que es egoísta. No es ningún egoísmo, es honrar, es respetar la integridad, la dignidad de la vida que Dios te ha dado, ¿no? Y particularmente respetar la integridad y la dignidad del llamado que Dios nos ha hecho en Jesucristo, ¿no? Y tiene que haber un cierto amor de uno mismo, ¿no? Porque si uno no respeta, no honra su propia dignidad e integridad, entonces, ¿cómo va a poder ver esa misma integridad y dignidad en el prójimo? Podemos decir que quizás con razón, ¿no? Hay tan poco amor al prójimo porque no lo hay en uno mismo, ¿no? Y parte de una religiosidad sana es de respetar la integridad y dignidad nuestra. O sea, tener un cierto amor propio, pero no de egoísmo, de que el yo sea el centro de mi vida. El centro tiene que ser siempre Dios, ¿no? Pero porque soy una creación de Dios, entonces tengo que respetar la integridad y dignidad de lo que Dios ha creado, de lo que Dios dice quién soy, ¿no? Y es esta experiencia de saberte amado por Dios que nos puede llevar a amarnos a uno mismos. Y cuando uno, por la gracia de Dios, tiene esa experiencia de que a pesar de mí mismo,
Dios me ama, Dios me acepta, Dios me perdona, Dios me reconcilia, Dios me regresa a quizás esa dignidad que yo he pisoteado, que yo he rechazado, pues entonces es esa experiencia después de que porque Dios te ama, entonces yo tengo que amarme a mí mismo, ¿no? Y es esa experiencia del amor de Dios en ti mismo que después, por necesidad, nos tiene que llevar al prójimo. Si Dios ha hecho esto conmigo, a pesar de mí mismo, si Dios me ha perdonado, me ha reconciliado, ¿cómo yo voy a negarle a mi prójimo lo que Dios mismo ha hecho conmigo? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara yo puedo venir a Dios y decirle, Dios, perdóname si yo no estoy dispuesto a perdonar a mi prójimo? ¿Con qué cara yo le puedo decir a Dios, Señor, te necesito de tu gracia, de tu amor, y yo no estoy dispuesto a hacer lo mismo con el prójimo? Todo lo que Dios nos da nunca es simplemente para nosotros. Es para nosotros y para que por medio de nosotros otros también lleguen a conocer a Dios y al conocerlo amarlo y al amarlo servirlo, lo cual es nuestra vocación por excelencia. Así que Jesús inmediatamente le añade este segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que el primero, el amor a Dios, está íntimamente unido al amor al prójimo. El amor a Dios, a quien no vemos, se tiene que hacer carne, se tiene que hacer concreto, se tiene que hacer realidad en nuestra relación con el prójimo, fundadas en el amor, en la compasión, en la misericordia, en la justicia de Dios. Y Jesús añade: no hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba sensatamente le responde: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único, que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Es obvio que este escriba conocía muy bien las Sagradas Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, porque en realidad el amor a Dios y el amor al prójimo no es nada nuevo. Lo nuevo está en cómo Jesús los ha conectado, ¿no? Y también el amor al prójimo en la mentalidad del judío de aquel entonces era amar a otro judío. O sea, por ejemplo, un judío amar a un samaritano simplemente era algo inconcebible, ¿no? Pero para Jesús, este amor de Dios, que es un amor universal, que es un amor que se tiene que expresar en todos, porque así como Dios hace brillar el sol sobre los buenos y los malos y hace caer su lluvia sobre los buenos y los malos, igualmente nosotros somos llamados a amar de esta manera sin distinción, porque es la manera, la forma en que Dios nos ha amado, ¿no? A veces queremos pretender saber quién es digno y quién no es digno de este amor, ¿no? Eso solamente le pertenece a Dios. O quién tiene acceso o quién no tiene acceso a Dios, ¿no? Eso solamente Dios lo puede determinar. Y tristemente nosotros le queremos quitar a Dios, le queremos arrancar de sus manos este poder, ¿no? para decidir quién es merecedor y quién no es merecedor, ¿no? Cuando esto solamente le pertenece a Dios. Y termina el escriba diciendo: con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, toda nuestra religiosidad, tanto los sacramentos como la Santa Misa, como los rosarios, como las novenas, cualquiera que sea tus prácticas religiosas, si no nos llevan a una relación de intimidad y confianza con Dios y a una relación de hermandad y solidaridad con el prójimo, entonces tu religiosidad está vacía, no toca de pies a tierra. Y vale, porque el amor a Dios y el amor al prójimo vale más que todos los sacrificios, que todas las misas que celebremos, ¿no? De poco nos sirve decir que como Iglesia Católica tenemos, que es la iglesia fundada por Cristo, que tenemos los sacramentos, que tenemos algo único que no tiene ninguna otra denominación, pero si no estamos produciendo los frutos del reino, ¿de qué nos sirve decir todo eso? ¿De qué? Por eso, si el amor a Dios, si mi relación con Dios no me lleva al prójimo, entonces mi fe en Dios, mi relación con Dios está vacía de contenido.
Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Aquí una pregunta que resalta para nosotros, como para la escriba, ¿no? Jesús le dice que no está muy lejos del reino de Dios. La pregunta es si este escriba, sabiendo lo que sabía, se decidió seguir a Jesús o no. Y es una pregunta que se nos hace a nosotros, sabiendo lo que sabemos, si estamos dispuestos a jugar unas con Él o no. Y este tiempo de Cuaresma es pues un tiempo para meditar este llamado que Dios nos hace. ¿Qué dices? ¿Te las juegas conmigo o no? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.